¿Quién dijo que en la comedia no se pueden decir cosas? Pues no lo sé, pero de verdad que en Despido Procedente, que se estrena este fin de semana en toda España, nos vamos a encontrar con una comedia en la que te vas a reír, en la que te vas a identificar y lo peor, que incluso te va a revolver, ¿no? Porque hay secuencias en las que uno reconoce a veces la pura y dura realidad. Bueno, todo empieza con un alto ejecutivo que no está muy a favor de esas notas deshumanizantes normalmente que las multinacionales tienen hacia sus trabajadores, etcétera. Por lo que sea, le han exiliado, se cuenta, pero no lo voy a decir por qué, le han exiliado de alguna forma a su filial en Argentina, donde pretende seguir con esos caminos un poco más humanitarios y evidentemente emprender una nueva vida al lado de una amante que está estupenda, pero que tampoco la amante va por buen camino. En eso se va a encontrar con un buen hombre, el personaje que interpreta Darío Grandinetti, que le va a pedir una dirección. Él se equivoca y a partir de aquí no voy a contar más. No os podéis imaginar la que le hacen sufrir al personaje de Imanol Arias. Yo voy a la playa en malla amarilla. Yo voy a la playa en malla amarilla. Perdón. Perdóneme, la calle Tacuarí al 1500. No es para allí, creo que es por allá, ¿eh? La calle Tacuarí, ¿hacia dónde queda? La calle Tacuarí, si estás así es para allá y si estás así es para el otro lado, claro. Vamos. Perdone. Y hasta ahí, vamos a leer porque es la calle. Aquí empieza todo el desencadenante. Querido Imanol, un placer Hola, que buenos estés a mi días, lado. Andrés, Muy buenas. ¿cómo estás? Un placer igual. Vamos a presentar al director como se merece, porque yo conocía su corto, un corto que por cierto ha sido multipremiado en tantos sitios que todo el mundo te hablamos del corto. No te preocupes que vamos a hablar de Despido Procedente. Le conocí en Málaga, hablamos largo y tendido de la película y de sus entresijos. Lo que pasa que era difícil porque no la habíamos visto y siempre que algo, bueno, yo por lo menos cuando no lo veo me encuentro un poco perdido. Pero él, vamos, me lo explicó muy bien y ahora entiendo muchas de las claves que me dijo o nos dijo en aquel entonces en Málaga. Lucas Figueroa, bienvenido. Y Muchas supongo gracias. que no sé si con los nervios o no ya del estreno en España, porque todos pensábamos que iba a ser más tarde en Málaga y ahora pues para verano, que es una buena fecha en España para lo que llaman comedia. Sí, elegimos esto con el hermoso eslogan La comedia del verano. Sí. Y yo creo que es un tiempo agradecido, ¿no? También y que es buen tiempo para sacarlo. Lo íbamos a sacar más tarde, pero vimos que era buena fecha ahora. Es una historia de personajes, fundamentalmente, aparte de situaciones, pero sobre todo de personajes. Necesitabas unos actores muy sólidos y te coges a tres magníficos actores, tanto Imanol como Darío, como Hugo, Darío Grandinetti, Hugo Silva, para interpretar a estos tres personajes tan dispares, pero tan fundamentales para contar esta historia que parece verídica. O podría tener tonos verídicos. Sí, y tiene los anclajes en la realidad. O sea, esto lo escribí, yo trabajé bastante tiempo en empresas de telecomunicaciones y algo en el subconsciente creo que se debe haber quedado de que haya visto, ¿no? en aquel momento. Y con respecto a los actores y contar con este tridente, para mí, vamos, es un regalo del cielo. Unos premios platino, una piscina, y allí estaba Imanol, donde se encuentra con Lucas y donde le dice ya prácticamente sí al guión de esta película, ¿no? Sí, tenía referencias de Lucas porque había visto Viral, Pablo Rivero había trabajado con él. Tampoco uno exige muchas referencias cuando te presentan un proyecto y sobre todo si es un proyecto de cine. Yo paso muchos meses al año haciendo televisión y entonces cualquier ventana, cualquier posibilidad de seguir desarrollando el oficio, de hacer una historia ya es bien. Pero hubo algo en Lucas, ese feeling desde el principio, que me hizo decirle que no solamente que sí, que suerte que poder ofrecerme una película, que no es algo tan frecuente porque tenía muy poco tiempo en ese momento, tengo muy poco tiempo de hecho por la dedicación a televisión y a partir de ahí bueno, pues hemos vivido una aventura juntos y Lucas es un hombre importante en mi vida en ese aspecto porque la aventura nos ha
ayudado durante este año a trabajar juntos, a desarrollar trabajo, a desarrollar crítica, a desarrollar profundidad. Es un director que tiene muy buen ojo para los actores, es un director que exige mucha velocidad, es muy dinámico, es poco contemplativo y Lucas además es, ya a estas alturas de la vida de uno, eso sí que no se puede pedir, pero cuando existe es de agradecer, es una maravillosa persona. Pues hijo, Pues eso es me, todo. me voy del Ya te estudio, puedes ya, ir, ya ¿no? está, Ándate, lárgate ya. no salgo por la puerta ahora. Lo que sí es verdad es que pensaste en Imanol desde un principio, ¿no? Sí, bueno, y mira que con todo lo que acaba de decir, ahora ya no voy a poder pensar en nadie más en mi vida hasta que me muera. O sea, Sabes que no sí. vas a poder hacerlo. La verdad que fue haber conocido a Imanol, ya te digo, independientemente de Despido Procedente, que estamos muy contentos todos y muy orgullosos, creo que nos quedó un producto de esto que es una comedia que va más allá de la comedia. Lo que te queda, ¿no? Del aprendizaje de la vida, de que te queda un amigo y eso es bastante más importante que todo lo que hayamos hecho, yo creo. Has dicho en muchas ocasiones, Imanol, que la comedia no está reconocida. No es lo mismo que cuando uno hace un drama o cuando hace un género más trágico, etcétera. Pero en la comedia y en comedias como Despido Procedente se pueden decir cosas muy importantes y además es muy difícil hacer comedia. Seguramente yo haya dicho eso, pero también es verdad que pertenecía a un pensamiento cuando el cine, al menos el cine español, y también el cine argentino, aunque esta película es española, era un cine de autor. Era la época de Pilar Miró y entonces el director, el autor, la autoría prevalecía en el cine. Yo creo que con la llegada de las nuevas generaciones de directores, con el trabajo en los géneros, las nuevas generaciones de actores, últimamente ha habido y hay comedias muy buenas y muy reconocidas y que además han elevado el porcentaje de espectadores en las salas, han generado una serie de intérpretes que son los herederos de los maestros antiguos, pero con una transición entre medias muy, muy larga, pero que son muy, muy eficaces, ¿no? Y la comedia con capas, yo creo que es algo presente. También tiene mucho que ver con tendencias mundiales de hacer películas para diferentes plataformas, para el cine, películas, pero que son películas en las que uno se ríe a través de la intercomunicación, la globalización de la comedia creo que le da una enorme riqueza y enormes posibilidades. Y si esto se produce con un idioma común, que es el nuestro, que esa es la grandeza que tiene España, esto sí es una patria, realmente no es yo creo por muchas otras cosas, es fundamentalmente porque tenemos una lengua común que nos diferencia en cada sitio. Y en esta película es muy importante. Importante es mantener el ritmo de comedia, de tensión y de suspense, porque el espectador va un paso por detrás de todo lo que está viendo en pantalla, hasta, no el final del todo, pero sí hasta un final en que todo va a encajar, ¿no? Yo no sé cómo te planteas eso, en qué momento decides que desde un principio va a ser una comedia y no una película tipo Nueve Reinas, por poner un ejemplo, que tenía sus momentos de comedia, pero era casi una trama de suspense, ¿no? Sí, yo creo que comparte bastante con esta referencia de Nueve Reinas en ese sentido, de que yo creo que... No son comparables en cuanto a género, pero no en cuanto a tema, eso sí, Sí, lo quiero sí. dejar muy claro. Sí, en cómo coger el humor, para mí es a través de la situación que se vive trágica en la propia escena y no a través de un chiste, de un gag circunstancial, sino directamente es tan negro, es tan trágico lo que está pasando que necesitas la risa como vía de escape de esa realidad tan dura. Y yo creo que sí, que está más ligada a un thriller, a una película de suspense, de investigación, en la que no puedes dejar de reírte, ¿no? Pero la sensación de quedar pensándote después de haberla visto es lo que yo creo que desde un principio, desde el guión, estaba marcado, ¿no?
Y marcado está tu personaje, la relación que tienes con tanto, bueno, con todos, pero evidentemente con Darío Grandinetti, que compartes un montón de secuencias, y con Hugo Silva, que te hace un poco la vida imposible porque te desprecia olímpicamente, intentas desde la cama desde el primer momento. Están los dos geniales. Pero es un enfrentamiento con actor estupendo, a dos generaciones distintas y evidentemente dos formas de hacer muy distintas. Darío es un intérprete muy poderoso. Sí. Y tiene una capacidad de ironía que para equilibrar la comedia es muy valiosa, muy, muy valiosa. Tiene una distancia, es Grandinetti, es italiano, por lo tanto tiene un sentido del pacto que es muy eficaz en el trabajo. Si hay confianza en el pacto, no tiene límites. Y Hugo es un actor sorprendente, una persona que además pone toda su vida en el trabajo. Hugo pertenece más a la picaresca española. Yo creo que la grandeza de los cómicos argentinos es que han unido la picaresca española con los pícaros españoles. Cuando fueron a Nápoles necesitaron algo que en España no existía. En España ha existido mucho la envidia, por lo tanto el secreto era muy poco fácil de conseguir. Y los italianos no tienen tanta envidia, tienen otros defectos y practican muy bien el secreto. La picaresca española, junto con el secreto que aportan los italianos, es lo que da a la comedia argentina la comedia situada en Buenos Aires, quiero decir, una enorme riqueza. Es muy graciosa y además visto desde España, cuando trasladas una problemática española a las calles de Buenos Aires, eso fluye es como el tango, fluye de una manera radical, potente. Es una comedia poco ridícula, es una comedia donde no hay tontos. Todos son muy listos. Por eso, porque creo que el germen de todo, que es lo más poderoso en la literatura y en el cine, es la picaresca española, en lo que somos posiblemente la literatura más gloriosa del mundo. Y los españoles somos pícaros, pero no sabemos guardar el secreto. Y los argentinos, que son hispano-italianos, son los mejores guardadores de secreto y unos pícaros muy pícaros. Lo que sí es verdad, y que aquí se cumple, es que los malos de la historia, que hay malos, resulta que son muy creíbles, porque son malos, pero porque existen. No son El Padrino, por poner un ejemplo. O sea, son malos porque existen, y son reconocibles y dan miedo. Sí. Son personajes que dan miedo, y que al final, sin contar tampoco y desvelar demasiado, tampoco salen excesivamente perjudicados, porque al final saben cómo evadirse de todo, y eso es el pozo amargo, ¿no?, que puede tener Despido Procedente. Sí, a mí lo que me gustan de los malos, no en esta película, sino en todas, es que realmente la credibilidad llega en el momento de la reflexión de que nadie es tan bueno, claro, en realidad, y de si el malo tiene una justificación por la cual es el héroe de su propia película, o sea, una justificación de por qué es malo, hay que plantearse si es tan malo. O mejor dicho, esto yo creo que es lo que maneja la estructura dramática de Despido Procedente, por lo cual te gusta tanto el malo y por lo cual el bueno juega en igualdad de condiciones. El bueno no es tan bueno y el malo tampoco es tan malo, o por lo menos eso es lo que plantea la película, para que el espectador lo pueda digerir y cada uno se ponga del bando que se quiera poner. A mí lo que me gusta de la estructura dramática de Despido Procedente es eso, es que deja mucha tarea al espectador. No es la entrega de una comedia que ya te dice cómo son las cosas, ¿no? Bueno, hay una buena, súper buena, que es la secretaria personal del personaje de Imanol. Esa sí que es buena, pero buena. Valeria buena, Alonso. Sí, ¿verdad? Sí. Y una actriz soberbia también. Que bueno, luego se juega la vida haciendo picadas de carreras de coches. Pero por amor. Que a saber, sí, pero cuántos gatos habrá reventado, cuántos perros que se le han cruzado en el camino sin ton ni son. Qué malo No. ¿Cuánta presión a los mecánicos para que le arreglen la chapa? ¿Qué palabrotas habrá utilizado? Lo que pasa es que la pillamos en un momento muy tierno en la mujer, que es la maternidad, ¿no? El embarazo, pero ya me gustaría a mí verla esa por la noche. No, Valeria Alonso está muy bien y cumplimos nuestro sueño común de hacer el personaje de una embarazada, estando embarazada, y vamos, yo creo que es un personaje muy tierno. Sí, es uno de los personajes más bonitos de la historia. Apuntaba algo Imanol que es fundamental y que no hacemos más que los que amamos el cine español abogar
por un cine en español, ¿no? En el mundo. Y yo no sé por qué estamos tan alejados. Hablamos de Argentina, sí, nos llega cine de vez en cuando argentino, uruguayo, muy poco de otras nacionalidades. Y hubo una época en que nuestro cine saltaba la barrera con bastante facilidad y al revés. Y ahora estamos como muy distanciados cuando somos un potencial de millones de espectadores, ¿no? Esta película, como decía Manuel, es una producción 100% española, pero cuenta con actores argentinos, se ha rodado parte de ella en Buenos Aires. Bueno, y todo se hace dentro de una normalidad, y esa normalidad que alcanza Despido Procedente, y eso os lo digo a los dos, debería ser la normalidad con la que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y con la que se podría trabajar, que tú has trabajado en muchos de esos países, por cierto. Es una cuestión de circuitos al final y de distribución, porque Ibermedia sigue siendo una herramienta poderosa. Ibermedia es la sociedad de los productores que consigue que se hagan las coproducciones, es decir, que el dinero de un país, del productor del país, y el dinero del productor de otro tengan una confluencia y que haya objetivos comunes. Ibermedia va a cumplir 20 años, ha hecho una larguísima lista de grandísimos títulos y quizá la distribución sea lo que haya sido el caballo de batalla. Ahora hay una incógnita, y es que con las plataformas enormes, lo mismo que un producto español puede verse en una de esas plataformas en 190 países, esas mismas plataformas empiezan a reivindicar los acentos y los idiomas en América Latina. Es muy sorprendente ver en Narcos, porque en Narcos el actor adecuado, aparte de ser un actor que está muy bien, es brasileño, porque el mercado brasileño es enorme y además se entiende el castellano y estamos más próximos. Y yo creo que los premios Platino, que van a ser dentro de poco en la nueva edición en Madrid, es a lo que aspiran, más que a encontrarse, por eso vienen 300 estrellas, actores, directores, encontrarse y ir viendo a ver en qué forma poder saltarse el tiempo. Y si las salas de cine en América Latina han sufrido también un desgaste, un devastador, porque hay territorios enormes, es difícil en ciudades importantes, en Bolivia, en Perú, en Argentina incluso, tener salas de cine cercas, bueno, buscar la forma en las nuevas tecnologías para que el cine llegue. Y cuando llega, yo tengo experiencias a través del cine en la televisión, que en series que no llegan como telenovelas, sino que llegan como miniseries y compiten. Y entonces todo cambia, porque nada más lo tenemos delante y lo reconocemos. Lo difícil es competir en aquellos países con el gran gigante, ¿no? Y aquí también. Sí, también. Y después hay otra cosa, o sea, que Despido Procedente explora, que es justamente la riqueza esta de hablar el mismo idioma con las diferenciaciones de los territorios. A mí me queda fácil porque yo soy el claro ejemplo, por ejemplo, de mi padre de Vigo, mi madre de Almería, yo nací en Buenos Aires, viví la mitad de mi vida en España y la otra mitad en Argentina. Esto es la historia más normal de alguien que nace en Argentina. O sea, de los gallegos que fueron para allí. ¿Cuánto tiempo llevas en España, pelotudo? Yo viví 20 y 20. Bueno, lleva 20 años y no se le quitó el acento todavía. No quiere. Pero claro. Sabes que los acentos se pueden quitar, pero no quiere. Pero justamente eso yo creo que es que todavía no se había explorado. O sea, no están los estereotipos del argentino y tal, pero hay una química que se basa principalmente en lo que acabo de contar, en las raíces familiares que están puntualmente en estos dos territorios, ¿no? En Argentina y en España, pero en toda Latinoamérica. Y ahí hay una riqueza que es brutal. En Despido Procedente se va a ver eso, o sea, se va a ver lo de las dos partes, o sea, de ahí que venga cosas... Lo orientamos más por lo que tiene que ver con la comedia y con lo más básico, que es lo primero que aprendes, ¿no? De otro acento o de otro idioma, que son las malas palabras. Entonces hay un gran estudio en esta película de lo que son las malas palabras y de por qué aquí se puede decir la concha de la lora y no significa nada, pero si esto se está emitiendo en una radio argentina, lo sacan del aire. Claro. ¿No? El pitido, ¿no? Claro. El pitido. Por cierto, fantástica la secuencia en que con un cassette siempre se ve como uno aprende inglés o francés o alemán y Manol aprende el acento de alguna forma, ¿no? Y las palabras y las nuevas palabras, ¿no? Es que hasta eso llegamos, Imanol, los españoles, sí, bueno, con los acentos. Bueno, yo no conozco mucha, he debido tener suerte, no conozco mucha gente que haya sido impactada mal por aquel país, sobre todo por aquella ciudad, que es Buenos Aires.
Y sin embargo, sí he conocido gente que son felices en Buenos Aires, que aman la ciudad, pero que han sido muy reticentes a intentar tener el acento. Las L's, las E's, hay cosas que a nosotros nos cuestan muchísimo. Decilo, yo voy a la playa más Sí, amarilla. sí, yo voy a la playa más amarilla. Y luego hay una historia que me contaban, esa no la conocía. En un momento determinado, en Argentina, se habla más italiano que español. Ujú. Todavía no se había decidido cuál era la lengua oficial. ¿Por qué se elige que es el español? Bueno, porque el español tenía 1 o 2 acentos fundamentales, que eran gallegos y canarios. Ujú. Y existían los vascos, pero los vascos hablaban muy bien castellano. Ujú. Y los argentinos tenían 17 acentos, entonces decidieron que la lengua que menos acentos tuviera era la que predominara. Por eso esa riqueza italiana que tiene el español en Argentina. Y fue porque éramos menos ricos en las variaciones. Un italiano del norte y otro del sur parece que hablan un idioma diferente. Nosotros hablamos el mismo idioma con un acento diferente, con un humor diferente y una velocidad. Y eso es muy, muy, muy rico. Ha habido momentos en la publicidad española en que se hacía con un doblador argentino, porque tenía ingenio y tenía gracia. Y muchas publicidades en Argentina se hacen con acento español, porque da prestigio. Ujú. Toda esa riqueza y toda esa cosa, si alguien ha querido, si alguien ha disputado, si alguien ha sufrido, si alguien ha llorado y reído en Argentina, sabe a lo que me refiero. Pero fíjate, Imanol, y tú y yo eso lo recordamos, cuando llegaban a veces películas de Argentina o México, a veces se doblaban a los actores Sí. para que no tuvieran acento. Sí. Eso ya me parecía totalmente ridículo. ¿No crees que tenía que ver con que al doblar toda escena se siente como se me está escuchando a mí en este momento, Claro. con la voz muy cerquita? Entonces lo que nos gustaba era la mentira esa en la que Del vivíamos, doblaje. que es que aunque estuviera a 10 metros, al personaje se le Susurraba. oía así. Es más, yo en este momento de mi vida, y muchos compañeros, yo he hecho una producción ahora mismo en Marruecos con Giancarlo Giannini, Máximo Guini, con Rodolfo Sancho. Yo la he hecho en castellano, Rodolfo la ha hecho en inglés, los italianos la hacían en italiano, los ingleses en inglés. Y por lo tanto en cada país hay que doblarla al castellano. Claro. Yo, frente a un equipo de dobladores profesionales, cedo mi puesto y que me doblen, porque es imposible igualar esa técnica. Es una técnica diferente a la que el público español está muy acostumbrada. Y entonces, en vez de pelearme, es una decisión que también ha tomado Antonio Banderas, Javier Bardem, que es que si la película se dobla, yo no me la doblo en mi idioma frente a unos técnicos que la doblan de otra manera, porque entonces quedas mal. La naturalidad y lo que busca el actor no es el doblaje. Y entonces el público español tiene el oído muy acostumbrado a eso. Ujú, y es verdad. ¿Tienes suficiente distancia de la película para poder analizarla, Lucas? Sí, 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 sí. Todavía sí. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de Despido? Vamos a ponerte en un aprieto. Lo que más me gusta yo creo que las interpretaciones. Bueno, Imanol y Darío, el duelo de titanes, y después con el tridente de Hugo. Pero todas las interpretaciones, estoy muy contento con el trabajo de los actores, son muy creíbles, es todo muy natural, te fluye todo muy natural. Y lo que menos me gusta... Queda mal si digo que me gusta todo, ¿no? No, no quedas mal. ¿Por qué? No, yo creo que igual podría haber sido... Necesitamos hacer una segunda parte, porque quedan muchas cosas que deja abierta la peli. ¿Sabes Esa qué? barbacoa da mucho de sí. Sí, ¿Sabes que sí, claro. Lo que crean, Da- en algún momento alguien de lo mucho que de crean ver. dirán, oye, no somos demasiados empleados en esto. No, sabes que a mí me gusta mucho la película y sobre todo me produjo una sensación que es lo que esperaba. Hay veces que las películas aunque sean buenas, te defraudan en algún momento o eres demasiado crítico contigo. Yo a esta película le hubiera puesto, si se hubiera podido, un dinero para verla volar. Es decir, a esta película le falta... Helicópteros, ¿no? Sí, le falta, cuando digo helicópteros digo aéreo, le falta ese respiro, le falta... ¿Para qué? Para que, pues eso, para completarla, porque es lo que se merece. No es porque le falte, es lo que se merece. La película tiene una milimétrica situación de rodaje aquí y allí para hacer que una ciudad también sea la otra. Y yo, si hubiera sido un productor
que hubiera podido y que hubiera dicho Lucas, bueno, esta es la película y ¿qué querés que necesitamos? Le hubiera dicho que vuele. O sea, 10 millones de euros más, yo encantado, ¿eh? Claro, para Sin la ningún segunda, problema. Para la Tú segunda, sabes que no son 10 millones de euros. no, Bueno, no, 5. Bueno, pero hay que hacerlo. No es tan caro, pero bueno, es que la película es cara, la película no es barata. Sí, sí. Exacto. Bueno, tengo que acabar ya porque estamos acercándonos a la media hora de charla. Se me pasa muy rápido, afortunadamente, pero no me puedo ir porque si no me van a linchar. Antonio Alcántara volverá en su momento. Dentro de nada empezarás a rodar una nueva temporada, Sí, imagino. sí. Pero Este yo año creo- se retrasa un poquito, pero sí, es Pero bueno, empezáis. el año que está acordado y Es firmado. el año sí. que está acordado. Pero lo que sí es cierto es que vuelves a la tele a otro personaje muy distinto, a una serie de éxito como es Velvet, en la cual has estado muy contento y has querido participar en un personaje que has dicho y le has Estoy- comentado hasta la saciedad que te apetecía hacerlo y Estoy- que vas a entrar en esas plataformas, aunque luego se pueda ver en una televisión convencional, en principio va a pasar por una plataforma digital y era algo que te apetecía también. Estoy rodando, ya Velvet. estoy metido en eso, estaré hasta el 20 de agosto, tengo comprometido 3 años. Ujú. Con lo cual no tengo muchas fechas en los próximos 4 años, afortunadamente, porque hago lo que me gusta y termino Velvet y voy a participar en una película con Asier Echandía, con Hugo Silva, con Aitor Luna, con Bárbara Leni, que se llama Sordo. Mm. Que lo haremos en la historia de un cómic francés sobre los primeros maquis que mandaron la resistencia francesa a España. Interesante. La historia de un maqui muy increíble que en el primer venían a volar infraestructuras, no venían a hacer ese daño, pero en la primera voladura se queda sordo y es la supervivencia de un hombre sordo en todo ese contexto. Yo voy a hacer un militar español del ejército franquista que terminaba la guerra. Es un hombre que no entiende que a los vencidos haya que matarlos, entonces tiene una relación sentimental, un personaje precioso y estoy muy muy contento de poder participar en ese proyecto con esos compañeros. ¿Y eso cuándo lo vas a hacer? Eso lo hago en octubre y inmediatamente después arranco Cuéntame y termino Cuéntame y empiezo otra vez Velvet y así Bueno. y tiro porque me toca. Toda la vida le he conocido así, ¿no? Pero bueno, es bueno encontrarlo. Y eso significa que todos le queréis, me refiero a realizadores y productores, y que los espectadores le adoramos. Querido, ha sido un placer, siempre es un placer. Es un placer estar aquí, Andrés. Tenerte a mi lado, el poder hablar de una interpretación sin arista ninguna, perfecta. De verdad, Imanol, es muy Es un difícil. personaje que nunca había hecho una cosa así. Por eso. Por eso quizá me guste tanto ver la película y me miro como... Nunca había hecho este tipo de Pero trabajo. nunca repites personaje. Analízate a lo largo de tus películas en el cine y nunca repites personaje. Tienes o has tenido la suerte de que te han ofrecido esos proyectos Las o 5 o 6 tú has... Las 5 o 6 primeras en algunas, Bueno, pero es decir, el estás tono, la hablando- cara de demonios en el Claro, jardín de pero- Bear, que éramos tan Claro, jóvenes. pero me estás hablando de una época concreta, pero hay un momento en tu vida en que tú tomas tus propias riendas o te van ofreciendo y hay directores que te van ofreciendo cambios continuamente Eso es verdad. y tú sabes engancharlo. Incluso cuando has cogido series de televisión no tiene nada que ver Anillos de Oro con Cuéntame Con y mucho Brigada menos Central, con Velvet, no, con Velvet, sí. es decir, o la que hiciste de profesor. Sabes dar ese abanico porque eres muy buen actor y no hay más. Querido, gracias por recuperarlo para el cine en esas Muchísimas pocas gracias. fechas que le da respiro la televisión y os deseo toda la mierda del mundo. Muchísimas Lucas. gracias. No sé Muchísimas cómo gracias. se dirá en Buenos Aires, ¿no? Lo de la Bueno, mierda. mucha mierda igual. También, ¿no? Por mucha Sí, ahí, mierda. ahí predominó el teatro español frente al circo argentino. El 30 de junio nos vemos en Eso, los cines. en el 30 de junio, ya sabéis, en todas las pantallas de España, Despido Procedente.